¿Justifica el telón de fondo macro una situación de subida en la bolsa? A mi modo de entender, y si subiera la bolsa, estaría cara. Si por valoración está cara, habría un movimiento especulativo que yo no compro. No veo ese apoyo fundamental que me haga estar tranquilo estando full invested. Yo es que cada vez que esto ha ido subiendo un poco más, a mí me ha dado más miedo. Está por aquí con nosotros, una vez más, como siempre cada mes, Robert Sanz, especialista en inversiones, colaborador de Besto. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás? Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme otra vez. Como tú dices, segunda vez. Muy bien, la verdad estoy encantado de estar aquí con vosotros. También aprovecho para saludar a toda esta comunidad fantástica que tienes, porque, vamos, estoy viendo aquí, hoy puedo ver el chat que el otro día, claro, me pillaba todo de nuevo y realmente no os podía leer. Y ahora me he puesto aquí, me parece, vamos, brillante que tengas esta comunidad tan maja, tan agradable. Y mira, yo encantado de volver a estar aquí. Además, con una situación, yo diría, un pelín distinta de la que veíamos hace un mes, más o menos. Si quieres entramos Realmente, en eso, sí, si quieres entramos en sí, eso, sí, sobre todo porque ayer veníamos de un momento, lo comentamos, no sé si la otra vez, que estábamos con cierta complacencia en el mercado, estábamos ahí en plena campaña de resultados empresariales también, y ahora, claro, ¿qué sucede? Que ahora me dices tú cómo lo ves, pero parece que los datos empresariales que estaban siendo un poquito peor de lo esperado en esta campaña de resultados, por debajo de otras temporadas de resultados, unido a que hay buenos resultados de datos macroeconómicos, sobre todo en el espacio del mercado laboral. La inflación, bueno, está ahí, descendiendo más lento de lo que cabría esperarse. Ventas minoristas muy buenas. Esto ha cambiado ciertamente de cara a pensar que, cuidado, que la Fed pone el techo más alto, ¿no? Que quizás lo que pueda estar descontándose ahora, o cómo lo ves tú desde tu punto de vista. sí, realmente yo creo que aquí hemos tenido una batería de datos. Por un lado, los datos micro. Sí que de momento han seguido saliendo bastante correctos. Yo diría, no hemos visto grandes sorpresas. De hecho, yo diría incluso en la última tanda ya habíamos tenido sorpresas, digamos, yo creo más importantes, como fueron, yo que sé, esas caídas brutales de Meta o, digamos, de estas grandes tecnológicas. Yo creo que ahora no hemos tenido tanta sorpresa, pero sí que es cierto que vemos que las empresas han estado batiendo con menos fuerza. Uh -huh. Entonces, yo creo que aquí tenemos una tendencia bastante clara, digamos, que nos indica que el ritmo igual está aflojando un poco, que de hecho, a ver, sí que es cierto que veníamos un poco con esta idea, ¿no? Hace un mes de, oye, igual esta situación de los mercados tampoco no tiene mucho sentido. Yo creo que ahora lo tiene incluso menos, porque si te acuerdas, en ese momento trazábamos esa tendencia bajista tan clara en el SP 500 Y eso que se unos rompió. días después, sí, unos días después nos la rompió, nos quedamos ahí mirando cómo toda esa teoría que habíamos dicho se nos iba un poco al garete, ¿no? Pero sí que es cierto que pese a que se rompió esa tendencia, ahora mismo estamos en el mismo nivel que estábamos en ese momento, o sea, alrededor de esos 4.000, que de hecho eh, mm, hoy está tanteando ahí si mantiene el 4.000 o no, pero sí que es cierto que para mí el escenario es un pelín distinto. Eh, el por qué es porque de un lado tenemos estos datos micro que sí que yo creo que nos marcan una tendencia a que se va aflojando esa fuerza que tenía el mercado. Y también de cara a datos macro, vamos a ver, sí que han salido buenos, o sea, buenos datos macro, como tú comentabas, los retail sales. De hecho, ayer también la batería de PMIs, pues sí, nos salieron unos cuantos en zona de expansión, o sea, Sí. que aparentemente estaría bastante bien. Lo que pasa que yo creo que aquí se nos complica un poco el tema de cara a, ¿realmente estamos tan bien como salen estos datos? ¿O es que llevamos arrastrando digamos, una buena ola, una buena inercia
y eso nos ha ido acompañando. Es decir, mm, ¿por qué debería ocurrir ahora que hiciera que el mercado siguiera con fuerza? Esa es la Yo creo clave. que, ¿De verdad hay telón de fondo que pensar con todos los indicadores adelantados apuntando a una dirección negativa para el segundo semestre? ¿De verdad hay sustento como para apoyar la euforia? Te digo una cosa, en Europa se ha demostrado que sí. Porque en Europa, para mí, en mi opinión, se ha comprado humo en cierto sentido. ¿Se va a evitar de verdad la recesión en Europa? O se ha comprado humo o no, para mí, justificable los máximos históricos en el caso del Eurostoxx o el DAX. Mm, para mí no. Pero bueno, oye, el mercado te pone en tu sitio. Yo no lo compro. Yo prefiero estar fuera. ¿Por qué? Porque creo que hay mucho riesgo. Entonces, ¿justifica el telón de fondo macro una situación de subida en la bolsa? A mi modo de entender, en valoraciones no debería justificarlos, porque además los guidance de las empresas se están recortando a la baja. Y si subiera la bolsa, estaría cara por fundamentales y por valoración. Entonces, si por valoración está cara, habría un movimiento especulativo que yo no compro. Como mucho tácticamente por subirme a la ola, pero no estructuralmente. No sé esto cómo lo planteas. totalmente. Yo es que cada vez que esto ha ido subiendo un poco más, a mí me ha dado más miedo. O sea, yo ahora realmente es lo que tú dices. No veo ese apoyo fundamental que me diga, que me haga estar tranquilo estando full invested. O sea, yo ahora te diría, bueno, y de hecho es lo que he hecho. A medida que he ido subiendo, he ido o reduciendo un poco mi grado de inversión o incluso, bueno, sí, reduciendo, ya sea a través de venta directa o con algún tipo de cobertura. Pero bueno, es que al fin y al cabo es lo que tú dices. O sea, tenemos por un lado todo esto que decíamos y por otro lado un contexto geopolítico que se está Se complicando está cada vez poniendo más. patas Es decir, arriba. Sí, 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 sí. Lo comentaban por el chat, además, antes de cuidado la geopolítica. Ayer Putin hablando. ¿Qué te pareció todo esto de cara también a la incertidumbre de los mercados? claro, yo es que, de hecho, el fin de semana ya se iba anunciando que Putin haría vamos, que había como citado que, bueno, que haría ese discurso. Había unas expectativas que pudiera decir algo mucho más grave de lo que dijo. Al final, pues bueno, Hmm. dentro de lo que cabe, aún no estamos en ese momento de locura ya total, Sí, pero sí, bueno, realmente, locura total si ya no lo ha demostrado, ¿no? Invadiendo Ucrania. O sea, sería una añadidura más en el camino, ¿no? exacto, lo que, claro, tú imagínate que por lo que sea, anteayer le da por decir que, mira, que va a invadir no sé qué otra parte, o que realmente Ucrania está insistiendo vamos, en formar parte de la Unión Europea. Entonces, esto ahí sí que se complicaría bastante el tema. Biden visitando Ucrania. Entonces, tenemos ahí un riesgo bastante complicado sumado al riesgo que tenemos de pues, las tensiones que se están incrementando entre Estados Unidos y China. Todo esto, al fin y al cabo, lo que nos va es sumando puntos a que, bueno, que pueda ocurrir algo. De hecho, la semana pasada en Estados Unidos, si no recuerdo mal, tuvimos un dato vamos, un dato macro que prácticamente no se mira a nadie, pero que nos provocó que en un momento el SPS cayera, pues estaba más o menos plano, de repente se cayera un 1%. Yo creo que estamos ahora en el momento en que cual- cualquier chispa, cualquier detonante puede hacer que esto, pues de repente tengamos una corrección. A ver, tampoco no te digo que ahora nos tengamos que ir a mínimos, porque, eh, No, tendría que pasar bueno, algo más. Tendría que pasar algo más. Yo creo, ¿eh? exacto, o sea, Hmm. yo creo que realmente la primera parte que decíamos de que los resultados, la macro, han ido saliendo pues más o menos correctos. Entonces, yo creo que aquí tenemos un poco un apoyo, pero sí que es cierto que yo creo que cualquier detonante nos podría provocar una corrección. Hombre, yo sigo pensando que si ahora tuviéramos una corrección de un 10%, para mí no sería ninguna locura. No, y es que de hecho generaría oportunidades. Y es que a veces no, pones el ojo en que vamos a un escenario más catastrofista. Digo, bueno, catastrofista depende de cómo se mire.
depende de valoraciones, pues a lo mejor nos ponemos más en precio o nos ponemos más baratos y ahí es cuando hay que entrar, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿no? También porque hoy tenemos, y aquí lo decían en el chat también, en la Mosquera Torres, dice, tremendo lo de Putin, ¿no? Con estos baños de masa, que es impresionante, ¿no? También Aenda, el paso brillante, dice que entre la Fed, que solo está subiendo tipos y sin recortar la liquidez en el mercado, va a terminar por producir un terremoto, y que lo de Putin en el futuro corto y medio plazo está negro, ¿no? Lo siguiente va en línea de lo que estamos comentando, ¿no? Es decir, la guerra de Ucrania ni se ha acabado ni se espera que se acabe, por lo menos en el corto plazo. La subida de tipo sigue vigente y la inflación cae, hay desinflación, pero muy lentamente. Es decir, no tenemos un escenario como para decir, venga, celebremos y nos vamos a máximo. Mirad el último PPI que salió, ¿no? El índice de precios al productor. No, totalmente. Y el CPI, o sea, es que realmente ahora, en el último dato, que parecía que todo el mundo estimaba ya que eso podría tener una caída con cara y ojos. De hecho, me acuerdo, ese día estábamos comentando aquí con unos compañeros, si el CPI sale X% o X puntos por debajo de lo que está previsto, el SP tiene que subir un 3%. Salió un dato no demasiado bueno. El SP no se comportó mal, pero es que, claro, yo creo que al fin y al cabo, ¿cómo? O sea, vale, sí, en ese momento te quedas mirándolo y dices, bueno, pues no ha ocurrido lo que pensaba. Pero es que, ¿hasta cuándo? Porque al fin y al cabo es lo que dices. O sea, los bancos centrales van a tener que seguir con tipos fuertes durante bastante tiempo. Entonces, claro, tú te pones a pensar, ¿esto qué conlleva? Pues, al fin y al cabo, que aún no hayamos notado esa ralentización o esas empresas que no ganan suficiente. De momento, muchas de ellas han podido trasladar los costes de la inflación, etcétera, pero es que habrá un momento en el que, bueno, la rueda tiene que frenar. Entonces, en ese momento que la rueda ya no tenga esa inercia, porque veníamos de algo nunca visto. Claro, o sea, había Mm. El una... exceso pandémico, ¿no? El exceso de la ahorro de la Exacto, pandemia, etcétera, ¿no? Ujú. exacto. Entonces, veníamos de eso que era lo nunca visto. Nos situamos en una subida de tasas brutal, pero venimos de estas ganas de consumir increíbles. Entonces, pues bueno, de momento yo creo que seguimos en esa rueda, en esa inercia de seguimos consumiendo, quizás empezamos a recortar alguna cosita, nos suben los precios de X servicios que estamos consumiendo igualmente, porque, hombre, pues porque tenemos ganas de salir a cenar y de hacer esto y de hacer lo otro, pero claro, hay un momento... Y de hecho, se está viendo en Estados Unidos, por ejemplo, si nos fijamos en la tasa de ahorro, ya está, vamos, ya se ha consumido todo eso que se pudo ahorrar durante el COVID y esos ingresos extras, los cheques, etcétera, todo eso se ha consumido y ahora vemos digamos, unos índices de consumo con tarjetas de crédito brutales. Entonces, claro, yo creo que estamos entrando en una zona que tendremos un movimiento, pues digamos, un péndulo. Venimos de un extremo y yo creo que irremediablemente nos tenemos que situar en el otro extremo. Entonces, aquí los bancos centrales van a seguir haciendo su trabajo. Bueno, y ya lo han anunciado. Y antes No, y van a seguir por que al ahí. Sí, inicio, sí, sí. claro, al inicio que decías, las actas de la FED, pues claro, yo no creo que nos sorprendan demasiado, porque al fin y al cabo no podrán decir algo muy distinto a lo que, vamos, yo creo a lo que todos tenemos en mente. Fíjate que si sorprenden, y por entrar un poco en teorías, y no es, esto no es información, sino yo por lo menos estoy teorizando, no tengo información sobre lo que se ha hablado en el Consejo de la Fed, y si lo tuviera sería fantástico, sería el sustituto de Tim House y no estaría viviendo ya en Nueva York directamente. Pero yo Exacto. creo que si hay sorpresas, me da la sensación que pueden venir más por la parte negativa, es decir, que hubiera miembros que dijeran, igual deberíamos seguir subiendo tipos 50 y no 25. Igual se hace esa lectura, que no 25 o hacemos la pausa ya. Yo creo que si viene la sorpresa, puede venir más por la parte negativa, fíjate, de la lectura de estas actas. No sé si a ti te parece, haciendo el símil con la rueda que se frena y que nos vamos hacia ver si frenamos en el precipicio justo o ya para abajo, ¿no? Totalmente. Es que, y de hecho, yo te diría, o sea, ahora mismo
y quizás hoy no es que esté pesimista, pero porque yo de por sí soy bastante optimista. Yo, vamos, me encanta invertir en renta variable y creo que, vamos, es lo que tenemos que tener, pero en este momento se me hace difícil defender, mantener toda la posición, porque yo creo que ahora mismo estamos en un punto en que si la Fed nos dice algo distinto del escenario base, sea, digamos, más agresivo o más, o sea, más hawkish o más dovish, ahí podemos tener un problema. Porque, por un lado, evidentemente, un tipo, digamos, unos tipos más altos de lo que se espera será complicado. O sea, el mercado no puede asimilar al final tanta subida. Esto es así. Y si nos dicen un mensaje más dovish, yo creo que puede ser también preocupante hasta cierto punto, porque ahí podemos hacer la lectura de, coño, igual la situación no está tan bien. Los datos que están saliendo no son lo que realmente ellos están viendo. Entonces, para mí, lo interesante sería ceñirnos en este mensaje estándar y, y bueno, y que realmente es lo que te decía. A mí no me gustaría para nada ser banquero central en estos momentos porque Mm. yo creo que aquí mantener el equilibrio será, Muy iba a difícil. decir, extremadamente complicado, pero yo creo que será imposible. O sea, habrá un momento en el que haya un desajuste. Mm, Ojalá, ojalá esta vez ocurra distinto que todas las otras veces de la historia, pero yo creo que en algún momento, bueno, pues o se habrán pasado de frenada. De hecho, en esta ocasión lo que están diciendo es que van vamos, no es que lo digan así, pero es que van a pasarse de frenada. O sea, van a mantener los tipos altos durante el tiempo que sea necesario y entonces, evidentemente, esto provocará que haya dolor. Tienen mucho miedo con la inflación. Yo creo que además Powell, lo hemos comentado por aquí muchas veces, tiene a Buckler como el hombre de cabecera, ¿no? Se ha leído sus manuales al dedillo y no quiere repetir los fantasmas del pasado de los años 70, años 80, con Ujú. lo que se tuvo que hacer en aquel momento. La clave es si, como subieron los tipos tarde, ya llegan igual de tarde que en los 70 u 80, o ha llegado a tiempo, pero aún así se van a pasar porque consideran que las presiones salariales, etcétera, pueden generar un efecto de segunda ronda. Fíjate, leía antes de entrar al directo, estaba leyendo un paper de Morgan Stanley, que voy a traer cosas también para redes sociales de cara a mañana, y ellos prevén, Morgan Stanley te hablo, que el salario vuelva otra vez a presionar durante el segundo trimestre, es decir, había descendido en la presión sobre el salario por hora, se había corregido, y ellos estiman que por las tendencias que se está viendo en el mercado laboral y las tendencias de índices al precio del productor, etcétera, que puede volver a repuntar esa presión salarial. Esto, claro, esto es lapidario para la Fed. Si este dato lo tenemos, vete tú a saber en marzo o en abril, es que la Fed, ¿qué hace ahí, no? Teniendo en cuenta que ellos dicen, no, 2% de inflación, 2%. Eso no ayuda al 2%, aunque el shelter, el componente inmobiliario, vaya a comerse parte de la inflación, pero otra parte no, y sobre todo la inflación de servicios, que es la subyacente. Cuidado si estas previsiones, por ejemplo, de Morgan Stanley se producen, ¿no? Totalmente, totalmente. Es que, de hecho, el problema justamente es esto. O sea, el problema ahora está en la subyacente. Claro, por efecto base, digamos, la inflación en general ya se está moderando. Lo que pasa que la subyacente se está yendo de las manos. Y de hecho, claro, en Estados Unidos sí que se habla mucho de digamos, todas estas tecnológicas que están echando tantísima gente a la calle, etcétera, etcétera. Esto, en realidad, ahora mismo en Estados Unidos lo que está provocando es justamente esta presión salarial. Es decir, de momento no está habiendo un problema digamos, de gente que se quede realmente en la calle. Es decir, en estas grandes tecnológicas que están echando a decenas de miles de personas, se recolocan y además consiguen mejores condiciones, quizás más cerca de su casa, o teletrabajando o lo que sea. Entonces, claro,
tenemos que tener en cuenta que estamos en una situación completamente distinta a lo que hubiera podido ser pues, hace 10 años y por lo tanto, de momento, es que no se está solucionando este tema. Entonces, yo estoy bastante de acuerdo en esto. Si a mí, digamos, en los próximos 2 o 3 meses vemos que sigue habiendo esta presión inflacionista y realmente, como decíamos, se va parando esa rueda que, bueno, en algún momento tiene que dejar de girar a esa velocidad, pues yo creo que ahí podemos, o sea, ahí es donde, sumado a que los mercados, pues bueno, han tenido un inicio de año bastante, bueno, espectacular, Tremendamente, sobre sí, todo en sí. Europa. Claro, yo creo que ahí es donde se nos juntan un poco los factores y es donde podemos tener una caída, yo creo que con una cierta fuerza. Fíjate que por aquí Warren Cafe, que es habitual del canal, que muchas gracias como siempre por comentar por el chat, que tenéis el chat a vuestra disposición, por cierto, gente, para comentar lo que queráis, lanzar preguntas, nosotros atenderemos lo que nos dé tiempo y ahí lo tenéis a vuestra disposición. Una vez más os recuerdo a los nuevos que sigáis el canal de Twitch si os gusta este tipo de contenido, que nos ayuda bastante, y a los que no seáis nuevos o seáis nuevos o ya me veis de hace mucho, si os gusta el contenido, pues con una suscripción nos ayuda bastante. Y además de todo esto, que siempre lo comento a lo largo de todos los directos, que os unáis a mi comunidad de Discord, donde ahí comparto información en tiempo real, análisis de interés, gráficos de interés, debates con vosotros, os pasa por ahí Chris el enlace, pincháis, os unís a la comunidad de Discord, que no os vais a arrepentir absolutamente para nada. Y fíjate, lo que decía que comentaba Warren Cafe, dice... Pero ojo, con respecto a lo que comentamos, que las ventas de viviendas de segunda mano llevan el porcentaje, el mismo desplome que en Estados Unidos, que en 2008. Está claro, ¿no? Y el shelter, que es el componente de inflación, ahora tú me das tu valoración Sí, también, sí, sí, sí. Robert, pero está claro que esto es un factor deflacionista sobre lo que estamos viendo y que va a hacer mella y que va a implementarse durante en los próximos meses. Pero en la inflación va a ser, no solo es inmobiliario, que pesa mucho, pero también está la energía, que están subiendo los combustibles de nuevo, están las materias primas, que están subiendo de nuevo, están la inflación salarial, que estaba más o menos estaba ahí manteniendo esa raya, pero está otra vez de nuevo. Ahí lo que comentaba, espera un momento que se me va la cámara y lo voy a reiniciar. Enseguida, ya Sí, sí, estoy. Se me oye, se me sigue tranqui. oyendo. Sí, sí, sin Y problema. con todos estos componentes es como ponerlo en una balanza. Yo siempre lo digo, ponerlo en una balanza y decir, vale, el inmobiliario te va a pesar por la parte de la deflación, pero lo otro a lo mejor no tanto. Y además, los elementos comparables de la inflación en junio, con respecto a junio del año pasado, ya empieza como a resetearse otra vez. Y ya a lo mejor por ese factor efecto base empieza a sumar otra vez la inflación y no es y ya no es que la inflación baje, que va a caer, que va a ir desinflación con todo este componente que decimos, aún así con la balanza que estábamos comentando, sino que el nivel del 2%, que es lo que está obsesionada la Fed con llegar, va a ser inalcanzable. Hasta la misma Fed tenía un paper que publicaba estas últimas semanas de su departamento de análisis, que tiene un departamento de análisis gigante, que hablaba de expectativas de inflación del 2,8%. Claro, ni ellos mismos te están diciendo 2% sus propios analistas. Entonces, ahí está la clave, ¿no? No, no, totalmente. O sea, yo creo que, a ver, ceñirse a esa cifra que siempre se había coño, es lo que estudiábamos cuando íbamos a la universidad. Claro, las cosas cambian. O sea, igual que hace 3 años pensar en el 2%, pues, o sea, pensar o sea, los tipos tal como estaban, no tenía ningún sentido. Eh, Ahora mismo, pensar en que tenemos que ir a buscar ese 2%, pues realmente yo creo que no es, vamos, sí, bueno, podrían decirlo, pero yo creo que nadie se lo iba a creer. Entonces, el problema no es tanto tener este pico de inflación como tuvimos, sino que, como tú bien dices, se va a mantener una inflación alta durante un tiempo, yo creo, relativamente prolongado, a no ser que tengamos ese hard landing y ahí tengamos una Claro, ahí viene ruptura deflación. brutal. Ahí vendría Exacto, deflación. Claro. exacto. Claro.
al fin y al cabo, es que las cosas, digamos, o sea, no se puede tener todo. Es decir, si queremos tener un soft landing, pues será ir haciendo daño progresivamente. Si tenemos ese hard landing, será hacer mucho daño de repente y volver a salir. Ahora bien, evidentemente, ¿cuál es la mejor solución? Pues lo que te digo, yo no querría ser banquero central porque no hay una solución buena. Em, Aquí yo creo que el tema será, pues justamente, ver si esa tendencia que teníamos, que era relativamente buena en cuanto a ir reduciendo esa inflación, si en las próximas lecturas sigue habiendo una buena tendencia o realmente esa última lectura que no fue tan buena como se esperaba, nos marca una red flag y decimos, oye, cuidado que esto se está volviendo a complicar. Mm, yo, personalmente, ante todas estas dudas, yo diría, yo no me arriesgo vamos, ahora mismo, tal como, ya te digo, con todas estas incertidumbres que tenemos abiertas, con lo que hemos conseguido recuperar del año pasado, yo prefiero, y esto me voy un poco a otro tema que sería más al asset allocation que ¿Mm? yo haría, pero yo ahora mismo reduciría el riesgo, me iría a buscar algo, pues es que ahora mismo con un riesgo bajo consigues una rentabilidad más o menos atractiva. Entonces, yo de momento esperaría ver estas próximas lecturas, tanto de inflación como de, ya te digo, datos, claro, ahora ya estamos acabando la temporada de resultados, aquí no tendremos ninguna sorpresa, pero yo ahora mismo reduciría el riesgo. Sí, fíjate que además nos estaban dejando preguntas sobre Asset Allocation. Por cierto, muchas gracias por comentar por primera vez ayer a Sergi Casoliva, que hablaba de sectores más favorecidos con lo que decimos de la inflación. Vamos a ahora abordar todo esto y las preguntas que estáis dejando, que muchísimas gracias por participar como siempre por aquí. Por cierto, insisto, mañana a las 6 de la tarde voy a tener un programa solo con vosotros, con datos exclusivos, información de la que dispongo que no os podéis perder, así que os invito a que mañana no os perdáis tampoco el programa. Y mira, nos decía Paz por aquí que con este panorama de inflación alta durante bastante tiempo, ¿cómo protegemos la liquidez? Este es como el gran dilema que tenemos de decimos, joder, la renta variable la estamos viendo para cosas muy, muy tácticas como mucho, Ujú. y el resto, pues, ¿qué? Renta fija, ¿no? Que es ahora mismo donde están yendo todas las gestoras, ¿no? Claro, es que, a ver, realmente, mira, yo te lo digo así, yo por primera vez en toda mi carrera, o sea, tú sabes que yo llevo 10 años trabajando en esto, por Somos primera del mismo vez, año, o sea que, o sea que nos pues entendemos. claro, es que por primera vez, es que la renta fija es lo que estudiamos en la universidad, porque, madre mía, yo es que nunca había conseguido explicarle a un cliente, a un amigo, a un inversor, oye, cómprate este bono que vas a estar tranquilo y vas a ganar dinero con ello. O sea, claro, si le dices vas a ganar un 0,20, pues te tira el bono a la cabeza. Entonces, claro, yo realmente, evidentemente, o sea, ahora, pues con la inflación que tenemos, aún depende de cómo, será un poco complicado tener una rentabilidad real positiva, pero bueno, yo creo que, bueno, de momento estamos viendo ahora cositas que nos están pagando 3, 4, 5 en euros con una duración muy correcta. Vamos, pues yo creo que de momento podemos estar metidos en cosas así. Eh, Evidentemente, no es la panacea. No, no. Y yo personalmente, que soy un inversor más de renta variable, pues claro, me dices invierte al 3% y hombre, no me apasiona. Pero bueno, realmente yo creo que al menos como movimiento táctico quizás es algo interesante. Es decir, yo personalmente, con el ritmo que llevamos en la bolsa desde inicio de octubre del año pasado, que tenemos en Eurostoxx más 30, pues hombre, a mí ahora mismo no me parece mal reducir un poco el riesgo de ahí
y, aunque sea, ya te digo, tácticamente, meterme en algo de renta fija. Y oye, si vemos esa caída que estamos diciendo que yo creo que tenemos que verla, pues ahí ya volveré a comprar. Y mira, y mientras tanto, pues igual me he ido ganando el carry del bono Mm. o, O te ¿sabes? vas a vencimiento, por ejemplo, se habla mucho ahora, está muy de moda el tema de las letras, ¿no? ¿Tú lo ves interesante? Letras, te hablo a lo mejor vencimiento a 6 meses o a un año mismamente, ¿no? Para entender, claro, mucha gente dice, pero es que 3%, no sé qué. Digo, hombre, la gente que tiene cash, hay que entender ese producto como cash, como que a los 3 meses lo tienes de vuelta, o al año o a los 6 meses, ¿no? O sea, parte de ese cash puede ir, ¿no? A este tipo de productos, sin lugar a Claro, dudas. claro, el tema es este, o sea, tú tienes que entender tu cartera como un todo. Entonces, aquí lo que vas a ver es en cada momento, tampoco no, o sea, no soy un amante de hacer market timing y entrar y salir, y entonces a ver si hay, pero sí que en momentos como el actual, yo creo que al fin y al cabo lo que me pregunto es, ¿qué más tiene que ocurrir para que esto tire y nos vayamos con el Eurostoxx a máximos? Hoy, lo que decíamos, bueno, con los datos de PMIs que han salido bien, han salido mejor de lo esperado, en zona de expansión. Eh, ¿Ha hecho que el mercado suba? No. Entonces, yo creo que estamos en un punto en el que si no ocurre algo muy fuera de lugar, mm, no le veo un sustento como para que nos vayamos a esto, a máximos y seguir con la fiesta. Entonces, Es que, si mira, por, no... por- por matizarte todo esto que dices y darte un Ajá. poco cuerda, es como cuando me preguntaban a mí por Tesla. Decía, ¿Tesla tal? Y decía, hombre, me parece que está sobrevalorada, ¿no? Porque me parece una gran empresa que a unos múltiplos más bajos, pues digo, sí que estaría bien, pero está sobrevalorada. Entonces, ¿qué pasaría si la bolsa se va a 5.000 el SP500? Pues diré, hombre, el SP500 es un gran índice, pero sobre esta base está sobrevalorado. Es un poco por hacer el símil, ¿no? Sería así. Totalmente. De hecho, mira, la primera vez que hablamos tú y yo de Tesla, estaba a ¿Mm? un PER 70 o por ahí, y decíamos, y hacía un año en ese momento más o menos, había llegado a estar a PER, yo qué sé, 200, una Una salvajada. locura, una locura. Desde el primer día que hablamos tú y yo de Tesla, llegó a bajar a un PER alrededor de 20, ¿Mm? que fue cuando estaba pues más o menos cotizando alrededor de 100. Y ahí dices, hostia, pues bueno, igual aquí empieza a tener, o sea, aquí igual tiene un Tiene más sentido. sentido, aquí tiene más sentido, Exacto. efectivamente. Sí. Efectivamente. O sea, ahí puedes mirar ya más con más precisión, ¿no? Puedes decir, ¿tiene mucho sentido o menos sentido? Pero ¿Mm? ya no es la locura que era antes. Y bueno, realmente, pues mira, desde esos $100 por acción, está cotizando ahora mismo pues prácticamente al doble, que tampoco no es un ejemplo a tener muy en cuenta, porque bueno, ya sabemos cómo funciona un poco la cotización de Tesla, ¿no? Pero al fin y al cabo es un poco esto, ¿no? Tenemos que ver las cosas que tengan un poco de sentido. Al fin y al cabo, esto yo siempre, eh, bueno, esto siempre lo cuento porque nos ocurría muchísimo gestionando cuando ocurrió todo el tema de los meme stocks y todo eso. Claro, la gente a mí me decía, oye, pero ¿cómo tienes tú estas cosas tan tradicionales en cartera cuando yo, que no tengo ni idea, estoy ganando un pastizal? Digo, bueno, pues tú ahora estás ganando un pastizal, pero en algún momento eso tiene que caer por su propio peso. O sea, no tiene ningún sentido que algo que ha subido un 1000% me digas que tiene valor. Es que, mm, claro, un mil ¿Mm? por cien en un mes, evidentemente. Si hablamos de Coca-Cola, pues igual desde el inicio ha subido eso y sigue teniendo valor, ¿no? Pero entonces, claro, yo creo que ahora mismo no me arriesgaría demasiado. ¿Podemos mantener una parte en riesgo? Sí, claro que sí. De hecho, yo lo hago, Claro. pero no voy a mantenerlo todo. No, pero lo más táctico, lo que hablaba yo antes, ¿no? De tener una parte de la cartera más táctica con la que decir, oye, lo que decías, imagínate, ponte en el caso ese de que en Tesla digas, bueno, pues tácticamente me parece un buen movimiento aprovechar que se ha puesto algo más en precio.
Pues a lo mejor ahí dices, puede tener más sentido, analizo la compañía, miro a qué horizonte temporal quiero hacer esa inversión y tácticamente puedo decir, bueno, pues ahí sí que me meto. Pero una estructura de cartera en general, mmm, ponerla al servicio del riesgo ahora mismo, pues a mí, claro, yo estoy más en tu sintonía en decir, me parecería imprudente. Oye, que si hay otros que lo hacen, el mercado se va a máximos y les va bien, estupendo, pues ya me brindará otras oportunidades el mercado que no ha sido esta. Y ya está. Yo siempre lo digo, si el mercado te da 1000 oportunidades, simplemente aprovecha de la que estés seguro, ¿no? Y yo de esta no estoy Totalmente. seguro. El mercado te da 1000 oportunidades y yo creo que una de las peores cosas que podemos hacer es perseguir el mercado. Porque, claro, esto al final en este mundo uno tiene que tener la cabeza fría, se mezcla muchísimo el sentimiento. Y claro, cuando uno ve que se le escapa algo, va corriendo a buscarlo, bueno, el famoso FOMO. Claro, cuando tú te crees que necesitabas entrar ahí, no has entrado, te esperas un poco, no quieres entrar porque ha subido un poco más, al final entras cuando ya está arriba, eh, empieza a caer, te asustas. Claro, yo creo que si uno tiene que estudiarse la tesis de inversión, tiene que ver dónde le gustaría estar, entender muy bien qué riesgos conlleva eso, qué me puede suponer estar en esta posición que tiene este riesgo, etcétera. Y, y a partir de ahí tomar su decisión, pero con ese fundamento. O sea, yo de hecho, sabes que a veces me enfado cuando alguien dice quiero jugar o jugar, la expresión de jugar a la bolsa. Sí, Y eso, sí. claro, eso es un error. A la bolsa no jugamos, a la bolsa invertimos. Entonces, claro, en el momento que ocurre esta, digamos, esta cantidad de players que están jugando, es cuando ocurren cosas raras. Pero Pero bueno, es ya que te hay digo, que yo ver el creo que mercado de opciones mínimamente con esto de jugar, ¿no? ¿Cuándo has visto un mercado de opciones tan disparado por arriba? Que de hecho, cuidado con los vencimientos de opciones y con todas estas cosas a partir del mes de marzo-abril. Aquí vamos a tener un poquito las cartas sobre la mesa. Entonces, ¿cuándo había tanto minorista metido en opciones? Si es que estamos en un mercado que no conocíamos, es que esto en los 90 no pasaba, ni en el año 2000, ni estamos, es verdad que el mercado hay que entenderlo como que es otro juego ahora mismo. Y que a ese juego, pues a lo mejor hay que adaptarse a él. totalmente, totalmente. Por eso te digo, y yo, mm, vamos, no es que, como te decía, no es que sea un agorero, normalmente me verás bastante positivo en todo esto, pero vaya, no creo que sea el momento para hacer grandes experimentos. Y de Nada hecho, más. lo que, Sí. lo que decías antes, bueno, que hace unos días parecía que había una locura, una histeria para comprar letras del tesoro, bueno, que la gente sea consciente que eso no hace falta ir a hacer colas ahí con un paraguas, porque eso se puede hacer, o sea, de una forma mucho más fácil y cómoda. Y al fin y al cabo, pues es que es lo que te digo. O sea, ahora realmente podemos aprovechar esto, que tenemos ya unas yields que de hecho están prácticamente en máximos, eh, unas rentabilidades a muy corto plazo que son bastante atractivas. Y oye, pues al menos tácticamente nos podemos meter ahí y oye, si es algo a 6 meses y justo nos cuadra que, pues mira, tenemos una corrección de mercado, pues mira, 6 meses que habremos ganado X% y ahí podemos aprovechar para entrar en riesgo. Exactamente. Si es que es mirar qué oportunidades te está brindando el mercado actualmente y nos cerramos. Ayer con Pablo Gil lo hablamos también por aquí. Nos cegamos con si la bolsa, la bolsa, la bolsa. Y hay que mirar más cosas. Que como has dicho, esto, muchas materias primas que a lo mejor ahora están en camino ascendente de nuevo. El oro. Hay 1000 activos en los que te puedes centrar más allá de compañías growth, tal. Pues sí, habrá algunas que sí, ¿no? Pero a lo mejor es un momento o tienen un punto de entrada mejor más adelante o estás más claro con el ciclo más adelante, porque las que sean procíclicas, por ejemplo, si vamos a un esquema que estamos manejando de que viene un enfriamiento, a lo mejor esas no la hacen tan positivamente como es lógico, porque el momento del ciclo es otro. O sea, es que yo creo que hay que tener la mente abierta, ¿no? Y
ir mirando más allá de la bolsa, que mucha gente es la bolsa, que yo soy el primero que, además, que divierte mucho hablar de la bolsa y hacia dónde podemos ir y no ir, pero cuando hablamos ya de inversión y nos centramos en dónde invertir exactamente, hay que mirar el momento en el que estamos, que es lo que estás comentando. Esencialmente. Y mira, por no reiterarme e ir a preguntas que nos estáis dejando, que tenéis ahí el chat, insisto, para comentar lo que queráis, que estáis debatiendo y que estáis comentando. Al final la conversación va fluida y lo vamos diciendo todo lo que estáis comentando por aquí. Decía Jogama44 que si creemos que la economía mundial se está dividiendo en dos partes, por un lado energía y petróleo y por otra semiconductores. Que es una pregunta interesante a colación a más de lo de la geopolítica que decíamos antes, ¿no? Están los países productores de petróleo y luego ahora está el foco en China, Taiwán, que es el principal productor de semiconductores, que cuidado si eso puede ser un polvorín, si sigue adelante las tensiones. Ese sí que sería un cisne negro, ¿ves? Taiwán sería un cisne negro gigante. Totalmente, totalmente. Y además ha hecho, bueno, ha habido como una serie de advertencias. Es decir, esto me recuerda cuando ahora, en unos días, hará un año de la invasión de Rusia, me llamó un cliente al cabo de unos días diciendo, pero si esto se veía venir clarísimo, esto lo sabía hasta yo. Bueno, esto no lo sabía usted porque entonces, claro, o sea, no lo sabía vamos, no estaba claro porque si no el mercado no se lo hubiera tomado así, pero sí que es cierto que hay veces que tenemos algún indicio, alguna cosita y realmente en esto que comentabas ahora con lo de Taiwán, pues ahí hemos tenido algún aviso, alguna cosita que puede ser que en algún momento ocurra ese cisne negro. Entonces, claro, ojalá que no, pero Porque eso realmente sería terrible. eso sería muy, muy complicado. No solamente por lo que estábamos comentando ahora de los semis, porque esto al fin y al cabo sería quizás el menor de los problemas que tendríamos en ese momento, pero sí que es cierto que también tenemos que tener en cuenta la cantidad de, digamos, todas las aplicaciones que tenemos ahora gracias a los semis. Es decir, si ahora nos quedamos sin un suministro con cara y ojos de semiconductores, nos quedamos sin prácticamente nada. Pues sin electrodomésticos, sin coches nuevos, sin ordenadores nuevos, sin No, no, aparatos electrónicos. Es que todo, y es que, básicamente. claro, sin ir más lejos, todo este desarrollo, claro, ahora, si pensamos en todo el desarrollo tecnológico relativo a, pues, sí, blockchain, metaverso, inteligencia artificial, el ChatGPT famoso, pues claro, para poder desarrollar todo esto digamos, al nivel que se está desarrollando, es decir, la capacidad de incremento de capacidad de todas estas aplicaciones, claro, si no tenemos un suministro brutal de semiconductores, se queda paralizado completamente. Entonces, sería nefasto, evidentemente. La suerte es que tenemos alguna compañía europea que también se dedica a ello. Entonces, Mm. pues mira, igual en ese sentido, pues mira, tenemos ahí ASML o varias como estas, que oye, igual sería ese momento la oportunidad. Claro, bueno, habrá que ir siguiendo esto. Yo espero que, que eso no se dé, como están diciendo por aquí, por el No, chat, no, tanto Warren evidentemente. Cafe como Aendel. Dice, cuidado que el mercado desde hace un par de semanas está como que para que alguien grite fuego, efectivamente. Lo de Warren Cafe dice, toda la industria lleva semiconductores. Nosotros tenemos una cantidad de problemas de plazos de entrega, haciendo maquinaria para farma y alimentaria. Bueno, muchas gracias por darnos este dato. O sea que, claro, es que todo esto hay que seguirlo muy de cerca y ver hacia dónde llega, ¿no? Y antes hablabas de blockchain y Bitcoin, etcétera, y el tema cripto, y precisamente una de las preguntas que nos comentaban por aquí decía que tanto oro como Bitcoin para él, o sea, para Yohogama44, dice, es buena opción de tener dinero invertido. ¿Qué opinamos? Yo creo que se refiere más a ti, que qué opinas al respecto de tener Bitcoin y oro. Bueno, yo es que me he mojado muchas veces, entonces a mí ya me Vale. conocéis por aquí. No, pues yo, mira, realmente estoy de acuerdo. O sea, oro, de hecho, yo creo que a estos precios vamos, evidentemente ha habido momentos que ha tenido correcciones, evidentemente, pero yo estos precios no me da absolutamente ningún miedo, yo lo compraría sin dudas. Bitcoin, evidentemente, es más difícil de analizar, o sea,
estamos mucho más sujetos a una oferta y demanda, a una cantidad de modas que, bueno, que todos conocemos. Ahora bien, aquí es más difícil de decir lo que estábamos diciendo antes de al precio correcto, todo se puede comprar. Aquí es mucho más difícil de decir cuál es el precio correcto. Es decir, anteayer estaba con un chico, bueno, conocido, que él, su opinión era que puede bajar hasta los 10.000. Bueno, oye, pues sí, fantástico, pero ¿en base a qué? O sea, ¿cómo me lo justificas, ¿no? Es decir, ¿cómo me dices dónde tendría que estar? Mm, Yo, personalmente, y ojalá si un día nos sentamos, hacemos una charla a tres o como sea, y alguien me puede ilustrar un poco más sobre este tema, pero aparte de esto, yo creo que es un activo muy válido a tener en cartera. Yo diría tanto Bitcoin como Ethereum, por ejemplo. Yo, de hecho, mm, como te digo, no soy un experto en criptos, pero eh, por lo que sé, a mí me gusta más Ethereum. Entonces, yo personalmente, tener algunas criptos en cartera con un peso muy moderado, bueno, un peso muy moderado, siempre teniendo en cuenta esto, la volatilidad que tú estés dispuesto a soportar, teniendo en cuenta la cartera como un conjunto. Yo creo que es, vamos, algo muy válido a tener en cartera. Y de hecho, hombre, pues también te digo, aprovechando que, como te digo, igual no podremos decir si tiene que estar en 10.000, en 20.000 o en 30.000, pero sabiendo, y esto, rentabilidades futuras no garantizan, pasadas no garantizan futuras, Sí. sabiendo que ha estado cotizando en 60.000, pues oye, ahora que lo tenemos en 20 y pico mil, bueno, sí, sabemos que puede llegar a una zona más alta. Mm, ¿Sabemos cuándo? No, evidentemente, ojalá. Pero, como te digo, como alternativa de inversión, y justamente, no como alternativa de inversión, sino como inversión alternativa, yo tendría un X% en cartera. Sí, yo además, fíjate que con lo de Ethereum comparto, que lo he comentado por aquí, yo digo, cuando me han preguntado Bitcoin o Ethereum, digo, pues justo mencionas las dos únicas que me parecen como más fiables sobre lo que hay encima de la mesa ahora mismo y con toda la regulación que tiene que llegar, etcétera, ¿no? Que esto ya haremos muchos programas de ello seguramente. Pero Ethereum, a mí, que me parece que esto es lo más vinculado al nuevo Internet, por así decirlo, yo creo que hay ahí de verdad potencial, ¿no? De cara pensando en largo plazo. Pero insisto, yo también siempre he dicho de una manera muy táctica. Yo he hecho DCA en Ethereum y a precios muy de derribo y como muy poquito, o sea, es residual absolutamente dentro de mi cartera, pero yo opino como tú en ese sentido porque creo que es una tendencia que no es que sea del futuro, sino que es del presente. Que llevamos, no, las cripto, la nueva moda, hombre, Bitcoin lleva ya muchos años, lleva más de 10 años a lo tonto. No son muchos, no es el SP500, pero lleva tiempo ya. O sea, ya no es los tulipanes que decían, ni nada de esto. Entonces, No, exacto. Y además es que, claro, 10 años actuales no son 10 años de 1920. Entonces, claro, claro. tenemos que tener en cuenta la capacidad de adaptación y de cambio que hay ahora. Es decir, todo lo que decíamos antes, lo que se está desarrollando ahora mismo en cuanto a metaverso, blockchain, inteligencia artificial, etcétera, es que esto no estamos hablando de dentro de 10 años quizás tendré. No, 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 no. Es que dentro de 6 meses veremos una cosa y dentro de un año veremos otra completamente distinta. Entonces, claro, yo creo que em, mm, al fin y al cabo tenemos que ver esto, todo lo que conlleva Ethereum, no solamente un gráfico, una cotización, una moneda y ya está, sino todo lo que lleva asociado. Claro. Sí, sí. Completamente. Y fíjate, nos decían ahora por aquí una pregunta que criptos a través de exchange o billetera caliente, no conozco mucho, es mejor tener estos activos. ¿Qué opinas tú de esto? Si a través de exchange, de billetera,
Bueno, sé que has dicho que no eres experto y todo esto, pero de cara a las inversiones que puedes hacer en cripto, ¿cómo lo haces? Claro, yo te diría, por un lado, teniendo en cuenta la experiencia que tenemos en los exchanges, eh, también con cuidado. Es decir, ante cualquier inversión tenemos que tener muy en cuenta una serie de factores, no solamente el riesgo que conlleva invertir en ese activo, sino cómo invertimos en ese activo. Es decir, claro, nadie se iba a imaginar que un exchange reconocido, gigante, pudiera quebrar y, oye, hacer, vamos, un descalabro como el que ha hecho. Entonces, yo personalmente, mm, sin ir más lejos, hay ETFs digamos, que replican precios de Bitcoin o Ethereum. Entonces, depende de cómo, pues quizás te puedes ir a buscar esta solución que es un poco más sencilla, un poco más tradicional, juntas el hecho de estar invertido en esa cripto, pero de una manera, digamos, más tradicional, que puedas tener eh, pues un intermediario, no te diré una garantía, porque al fin y al cabo tampoco no será una garantía, pero tienes ahí ese interlocutor o esa pantalla de protección. Mira, Tutuanta aquí en el chat nos dice que hard wallet para holdear a criptos en el largo plazo y exchange en caso de invertir o hacer trading en corto y medio plazo puede ser una solución, ¿no? Y mismamente, pues, billeteras tipo Trezor y tal, el que es por USB y que te guardas ahí tus cripto para tenerlas en el... digo, esa solución como que hay más, ¿no? Ujú. Pero que es una alternativa. Es, la verdad que es interesante, como además dice por ahí Warren Café en el chat, para que lo Sí, sí, totalmente. tengáis, para que lo tengáis presente, ¿no? Oye, antes Bien, una bien. pregunta que nos dejaban... Interesante. Sí, Esta sí. también me la apunto yo, ¿eh? No, no, claro. Mira, aquí aprendemos todos de manera transversal. Ah, mira, sí es Antonio de Besto. Sí, Joder, sí, sí. Antonio. Sí, sí, Un la abrazo, vida, creo. Antonio. Un abrazo. Sí, Está sí. ahí con el ojo avizor. Bien, bien, Antonio. Buena recomendación, Antonio. Un abrazo te mandamos Robert y yo desde aquí. Estás ahí bicheando y espiando. Claro que sí, claro que sí. Hay que participar en el chat lo máximo Muy posible. bien. Mira, otra de las preguntas que nos dejaban antes es si consideramos que la clase media, viendo con todo esto y la inflación que hemos hablado antes y tal, es que se me había pasado esta pregunta, si puede transformarse en clase baja yendo esas dinámicas que estamos teniendo. Em, Yo te diría que sí, y es que es donde estamos yendo. Es decir, cada vez es más complicado mantener esa clase media, vamos, que todos conocíamos, porque por varios factores se está complicando. Es decir, esta inflación a quien más está afectando es, digamos, a esta clase media y baja, y que realmente cada vez estamos perdiendo más poder adquisitivo, que eso nos conlleva a ir bajando escalones. Evidentemente, el de, digamos, la clase alta, evidentemente lo sufrirá, pero tiene una serie de mecanismos, una serie de herramientas que le pueden permitir ir trampeando y, oye, al menos tirar X tiempo y luego ir, digamos, recuperando su estatus o su situación inicial. Ahora bien, claro, clase media que quiera vivir en ciudad con la inflación de los precios de vivienda, pues claro, esto es que es complicadísimo. O sea, nos conlleva, o sea, nos sitúa en un punto en el que cada vez se va haciendo todo más complicado. Mm. Eh, y a ver, tampoco no es, digamos, no entraremos demasiado en, digamos, ya en el terreno político, si tú quieres, pero Ujú. evidentemente los parches, para así decirlo, que se hacen para sustentar esto, al fin y al cabo, te van provocando una espiral cada vez más complicada. O sea, no es que los impuestos que no se pagan ahora ya no se paguen nunca. Los impuestos que no se pagan ahora se van a tener que pagar en el futuro, o los tendrá que pagar otro, o, digamos, al final tiene que salir de algún sitio. Por lo tanto, yo creo que sí, que nos estamos encaminando a una situación en que por mucho que se intente, digamos, o por mucho que se implementen medidas, digamos, de ayuda,
no se puede conseguir en la situación actual que la clase media se mantenga tal como la conocemos. Ujú. Mira, antes de irnos a la última pregunta por DJ Álvaro, porque hemos comentado antes mucho de invertir, de cómo posicionarnos ahora, del tema defensivo y todo esto, y aprovecho para deciros, ya que estamos aquí muchos conectados, que si buscáis invertir de cara a largo plazo en una plataforma estable, con muchos valores por los que podéis apostar, echadle un ojo a Besto, que además conmigo tenéis una promoción con el código promocional Héctor. Lo ponéis cuando os descargáis la app y podéis en vuestras primeras inversiones tener un depósito de 5 a 100 euros para vuestras primeras inversiones, para que lo sepáis, y que, bueno, pues simplemente lo que tenéis que hacer es descargaros la app, registraros con ese código promocional Héctor, os pasa ahora Chris por ahí el enlace en el chat. Y tenéis, pues hay una ruleta que os sale cuando os registráis, te puede dejar vuestros datos y os dan de 5 a 100 euros, dependiendo ya de la suerte que tengáis. Esto ya depende de esa suerte que tengáis. Y mira, lo que te decía Robert, la última pregunta que nos dejaba por aquí DJ Álvaro, dice que por qué el BCE castiga al ciudadano subiendo el Euribor y rescata a gobiernos aún no quitó el QE. Bueno, hay que decir, voy a matizarte una cosa a DJ Álvaro, que en concreto el QE está en marcha a quitarlo. Están ya poco a poco con este QT en marcha. Es cierto que la herramienta, esta famosa antifragmentación de la deuda, es como un QE encubierto, pero se está ya drenando liquidez. Entonces, es cierto que se nos está castigando con esa subida del Euribor, pero es cierto, y sigo con el es cierto, pero es verdad que es necesario para controlar la demanda. Si no, no puedes hacer otra cosa para hacer que se reduzca la inflación. O sea, si quieres, no, es que nos castigan, pero es que, claro, es que nos tiene, por desgracia, o sea, me encantaría decir lo contrario y que venga subvenciones arriba como estaban haciendo por aquí, ¿no? Que si subvenciones y tal. Me encantaría decir lo contrario, pero lamentablemente a lo largo de la historia se ha demostrado que la única manera de controlar la inflación es cargándote la demanda, subiendo los tipos de interés. Es mi opinión. No sé, Robert, tú si tienes algo que añadir con esto. No, sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. O sea, y realmente comparto que es una lástima porque la sensación que tenemos todos, y ya te digo, al fin y al cabo, pues cuando los que tengamos hipoteca tipo variable, cuando nos la revisen, nos vamos a pegar un tiro, pero es que Ya te realmente, digo. claro, o sea, y es una lástima porque evidentemente quien más lo sufre no es el multimillonario. Es decir, Hmm. sí, lo va a sufrir en cierta manera, pero evidentemente el que más lo sufre el día a día es la persona de a pie. Y estoy totalmente de acuerdo que, o sea, la sensación es esta que nos decía DJ Álvaro, que el BCE castiga al ciudadano. Es, yo creo que es complicado decirlo en esos términos, porque al fin y al cabo, Mira, evidentemente, nos ha matizado ahora, dice que su pregunta iba más encaminada a no rescatar gobiernos con fondos europeos, QEs, quitar IVA, etcétera, que es inflacionista. em, claro, a ver, realmente sí, o sea, todas estas medidas, bueno, de hecho, quitar el IVA es más un tema de los gobiernos, pues, por ejemplo, vosotros aquí en España, pues esta medida de quitar el IVA de ciertos productos alimenticios y demás, bueno, esto al fin y al cabo, mm, yo entiendo que persigue intentar ayudar, pese a que, evidentemente, yo creo que todas las medidas tienen una parte positiva y una parte negativa. Es decir, no siempre va a ser beneficioso para todo el mundo. Eh, bueno, sin ir más lejos, los impuestos pueden ayudar a unos y perjudicar a otros. Si se utilizan bien digamos, esa recaudación se utiliza correctamente, pues tendría que ayudar a todo el mundo y todo el mundo estaría encantado de pagar impuestos. Ahora bien, es muy complicado que en una situación, como os decía, yo creo que en una situación como la actual es muy complicado poder llevar a cabo medidas que satisfagan a todo el mundo. Estamos en ese borde
a punto de caer al precipicio y se tiene que, digamos, se tiene que intentar hacer el menor daño colectivo. Hmm. No, y con esto que dices es que es justo que se beneficia por un lado, pero por el otro no. Por ejemplo, las medidas estas de quitar el IVA que repercuten sobre menor inflación, pero es que es sobre maquillaje, en el sentido de que es intervenir un precio que en realidad sigue estando ahí, que lo absorbe en este caso parte del Estado, pero que luego te lo cobran por otro lado, por detrás. Entonces, maquilla el dato, pero la inflación es la misma. Al ciudadano, ¿qué ocurre? Que le sienta bien, pero tiene más dinero disponible para gastar, con lo cual la demanda no cae, con lo cual cuesta más controlar la inflación. Es decir, son medidas de corto plazo que están bien para pensar en corto plazo, pero que no derriba el problema de fondo que es acabar con la inflación, que eso es, por desgracia, eso es que es muy heavy decirlo, pero es verdad que es con dolor. Yo soy el primer perjudicado con la inflación, siendo autónomo y que nos han subido impuestos por todos los lados, etcétera, ¿no? Y que yo también compro y que yo también voy y lleno el coche de gasolina, etcétera. O sea, pero soy consciente de que, pues que vienen tiempos de tener más cuidado con el dinero que se gasta, con el ahorro y con movilizarlo en la inversión, que es lo que hablábamos antes. El resto, pues es que ya no es por. Yo no me meto ni en partidos ni nada de esto, porque entonces no acabamos y nos liamos en un jardín que no interesa en realidad. Y cuando me he metido en esto, yo siempre tengo esa posición de intentar centrarme en lo que me quiero centrar, que es la economía y en datos. Pero claro, todos los gobiernos, da igual el color, van queriendo controlar la inflación o tener datos de inflación lo más bajos posibles. Y como es así, pues van a hacer sus medidas y sus maquillajes para tal. ¿Qué está haciendo Estados Unidos mismamente? Si se está quemando las reservas de petróleo, si están en los niveles de los años 80, pues esto es pan para hoy y hambre para mañana, claro. Esto, no, y la inflación, antes lo comentaba por ahí Warren Cafe, efectivamente el petróleo, cuidado. En Estados Unidos también, cuando se empiecen a dejar de tirar de reservas, que es que si tiras más te las agotas al final. Entonces, bueno, por poner el punto final a todo esto, Robert, la verdad que clima difícil y que ojalá que podamos cambiar a sesgo optimista más pronto que tarde, pero hay que tener cautela. Sí, sí, yo creo que ojalá podamos cambiar el sesgo, aunque, vamos, yo personalmente, y ya te digo, como conclusión un poco de todo lo que hemos estado comentando, yo sigo ahora mismo abogando por la prudencia. Yo personalmente creo que es un momento para reducir un poco el grado de inversión de la cartera y, oye, que ocurra lo que tenga que ocurrir. Y mira, evidentemente, también me puedo equivocar. Oye, si sigue subiendo, pues sigue subiendo en esa parte de riesgo que te has quedado. Pero vaya, yo aprovecharía para recoger algo de los beneficios que seguro este año tenemos que llevar en las carteras, porque vamos, ha sido un inicio de año brutal. Entonces, recoger un poco de estos beneficios y esperar que ocurra lo que tenga que ocurrir. Pues es un buen mensaje para terminar. Como siempre, un placer. Muchas gracias por tenerte por aquí. Vuelvo a recordar a los nuevos que estéis por aquí, os invito a que sigáis el canal de Twitch. Quiero dar las gracias, de hecho, a los últimos que han seguido el canal, a Zig91 y a Pisa Pipas. Muchísimas gracias por seguir el canal de Twitch. Os invito a que si os gusta también el contenido y queréis apoyarlo, tenéis la suscripción abierta a través de Prime, lo tenéis gratis para suscribiros al canal. Y una vez más, y lo digo por última vez, último tren, si os queréis subir, que os unáis a mi comunidad de Discord, al canal de Discord, donde ahí comparto toda la información en tiempo real. Por ejemplo, los PMIs los tenéis al momento, el dato de empleo, el dato de inflación, todo lo tenéis ahí a tiempo real, los datos relevantes, gráficos de interés, análisis, debates. Bueno, la gente que está por aquí, que sois miembros de la comunidad, lo sabéis, recomendad a los nuevos que se unan. Os pasa por última vez Chris por ahí el enlace. Y lo dicho, nos vemos mañana, 6 de la tarde. Tengo muchos datos, mucha información que trasladaros, así que no os podéis perder el directazo de mañana, como el directo de hoy. Robert, lo dicho, un placer enorme tenerte por aquí. Nos vemos pronto para hacer el repaso este que hacemos habitualmente, que yo nada más lo disfruto mucho y me lo paso muy bien. Fantástico, lo mismo digo. Muchísimas gracias a ti por invitarme y a toda la comunidad. Muchas gracias, espero que lo hayáis pasado bien. Y nada, lo dicho, seguimos pronto. Claro que sí, ahora nos quedamos en privado un minutito. Lo dicho, nos vemos mañana Fantástico.
6 de la tarde, mañana por aquí, 6 de la tarde, hora española. Si me veis de Latinoamérica, pues convertís ahí la hora española a la latinoamericana, que no sé exactamente dependiendo del país en el que estéis, pero 6 de la tarde por aquí, hora española. Nos vemos con mucho que contar. Un abrazo a todos, cuidaos mucho.